Vale. Bueno, me gustaría empezar hoy con una oración, así nos centramos un poco todos. ¿Os parece o qué? ¿Sí? ¿Quién se anima a orar? Va, no voy a ser yo, claro. ¿Quién se anima a orar? ¡Chichín! Venga, adelante. Empezamos. Amén. Gracias. Bueno, muy bien, pues me decía, siempre digo lo mismo y es verdad, pero es que lo pienso así. Así que Xavi me pidió poder hablar sobre la familia. Así que aquí estoy, heme aquí. Claro, es un tema que en el fondo veo a mucha gente ahí para tomar nota, pero la cosa está en que de la familia todos más o menos nos hemos criado en una, ¿no? Cuando me dieron la idea de poder hablar sobre este tema, más allá de mi propia familia, me gusta siempre hacer un poco buscar, y lo primero que busco siempre es en el diccionario. Entonces en el diccionario pasamos, porfa, espera. No pasa nada, estamos ahí. ¿Pasas, porfa, la primera? ¿Sí? Somi. ¿Veis desde ahí o es que como estoy en medio? ¿Sí? Ah, perfecto. Vale. Bueno, ¿qué es la familia? ¿Lo veis? Igual es un poco pequeño, ¿no? ¿Lo veis desde ahí o no? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, nos dice que es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines, hijos o descendencia. Dice, está casado pero no tiene familia. Conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia, y habla de la familia universitaria, por ejemplo. Objetos, conjunto de objetos que presentan características comunes, por ejemplo, la familia de los instrumentos de cuerda. O cuerpo de una orden o comunidad religiosa, la familia carmelita, o la familia, ¿no? Sería de Milla más Vida, ¿no? Por ejemplo. Y coloquialmente, grupo de personas relacionadas por amistad o trato. Bueno, ¿qué veis aquí? ¿Qué nos dice el diccionario sobre qué es una familia? A ver, características. Conjunto, un grupo de algo, ¿no? Que de hecho nos habla de personas, pero también nos habla de objetos. ¿Qué más? ¿Qué tienen en común? Decimos, es una familia. ¿Y qué tiene? Un nexo. Sí, exacto. Hay un grupo de cosas, ¿no? De personas en este caso, que algo les une. ¿Qué es lo que les une? Nos dice emparentadas, es decir, pues un tema biológico, pero también nos habla de que hay un tema religioso, o nos habla de que comparten condición, opinión o tendencia, ¿no? O amistad o trato. Por tanto, cuando Xavi me dijo, te toca gestión de la familia, y claro, yo no sé exactamente a qué se estaba refiriendo, porque digo, bueno, es sobre el matrimonio, es sobre los hijos, pero qué hijos y qué edades. Es sobre mis suegros, es sobre, ¿no? Bueno, entonces, lo que quería compartir con vosotros era un poco algunas ideas sobre lo que yo he entendido que es la familia, y quería empezar diferenciando entre lo que nos dice que es la familia en la RAE o la siguiente. ¿Pasamos a la otra? ¿Qué nos dice la Biblia que es la familia? ¿Vale? ¿Os parece? Entonces, incluso en la propia Biblia hay una diferenciación entre lo que es la familia carnal o biológica y la familia espiritual. Entonces, no quería solo quedarme en lo que era la familia, en lo obvio que es la familia biológica, sino que quería dar una serie de elementos que creo que son comunes tanto a la familia espiritual como a la familia carnal. ¿Vale? Entonces, empezamos por el Antiguo Testamento. En la Biblia, sobre la familia biológica o carnal, nos vamos a Génesis 2.24. Ya sabéis lo que dice Génesis 2.24, ¿no? No, más o menos. Vale, pues lo que dice ya lo digo yo. Un hombre y una mujer, dos unidades que se unen y que forman una sola carne, que hay varias se habla de un solo cuerpo, una sola persona, un solo ser, una unidad de vida.
Y esto lo que nos dice es que el origen de la familia biológica, según el Génesis, nos tenemos que ir al origen de los tiempos, al principio de todo, y nos dicen que ese germen está en un hombre y una mujer que se encuentran y que deciden entrar en una intimidad y generar algo que, aunque son dos individuos, genera una tercera, que es que esto es interesante, porque es una unidad diferente, porque no dejan de ser dos unidades, pero se forma algo nuevo. Y esto es un poco... Es, de alguna manera, esta unión, este elemento nuevo, yo creo que es una relación especial, es una relación íntima, refleja de alguna manera, porque estamos al inicio de todo, refleja lo que es la relación personal y de intimidad, como reflejo de lo que Dios tiene con el ser humano. Es un elemento que permite, como veremos más adelante, como los que estamos aquí experimentamos, generar o perpetuar la especie por generación de descendencia. Y por tanto, a esta estructura la llamamos familia. Generalmente es grupal, esto lo hemos visto, compartimos origen común, pero a veces no siempre es así. Tenemos intereses, objetivos o características, como decía en el otro, comunes. A veces vivimos juntos, pero otras veces no, o a veces vivimos juntos y dejamos de vivir juntos en un momento determinado, ¿verdad? Y se relacionan de forma íntima. Y aquí es cuando entonces entramos en esa relación en la que están estos conceptos de padre, madre, abuelo, hermano, hijo, que son muy, muy concretos, ¿no? En el Génesis se nos dice también que sobre la familia se nos construye todo lo que viene después. Y de hecho, ya en el propio Génesis tenemos a Abraham y su descendencia, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa a Abraham? ¿Os acordáis? Dice, tú vas a ser padre de las naciones. De alguna manera es un elemento incluso biológico, es decir, de ti van a surgir las siguientes generaciones, ¿no? Y ahí viene Isaac, viene Jacob, viene José. En el Antiguo Testamento también hay un elemento que para mí es importante, está en Proverbios, y Proverbios nos da muchas pistas sobre las relaciones humanas, cómo relacionamos entre nosotros, ¿no? Entonces, hay uno en concreto que os quiero dejar, que es Proverbios 4, 1 al 27, no lo vamos a leer, ¿vale? Pero es un poco largo, pero yo me gustaría que en algún momento lo hagáis, ¿vale? Os hago un resumen. Nos habla de que la familia no es solo una transmisión de información biológica, sino que hay un elemento de transmisión de valores y de fe. De pronto no solo hay un componente físico, sino un componente espiritual. Entonces nos dice en Proverbios 4, 1 al 27, escuchad, hijos, la enseñanza de un padre, de vuestro padre, y estad atentos para adquirir cordura, hay otras versiones que dicen entendimiento, otra sabiduría, y de ahí se desarrolla una instrucción de formación y enseñanza que va de padres a hijos y que es la base de ese crecimiento, de esa maduración en valores y en fe. Se nos dice, en este capítulo de Proverbios 4, se nos dice que el hijo debe escuchar al padre. Se nos dice que el padre debe, y aquí cuidado, hablo de padre, pero hablo de madre, hablo de hijo, o sea, yo aquí lo amplío y lo entiendo así. Los mandamientos y la palabra ligados a la escritura de Dios es parte de esa transmisión que debe hacer los padres. Y la finalidad, pues aquí nos da una serie de cositas. La finalidad y además yo diría los beneficios de hacerlo así. Y os invito a que lo leáis. ¿Para qué? Para que el hijo adquiera conocimiento, sabiduría, rectitud y entendimiento por encima de las riquezas, para vivir más y mejor, para ser orgullo y no vergüenza de los suyos, para evitar los malos caminos y tener una mente, yo diría, y un cuerpo sanos, para hablar verdad y no mentira o falsedad, y para que esta persona, conforme vaya creciendo, pueda ir con la mirada recta y la frente alta. Fijaos que para mí es muy interesante encontrar ya en Proverbios este elemento clave o fundamental de lo que debe ser nuestra vida, en este caso con los hijos, pero yo aquí ya me adelanto. Me vais a perdonar, pero yo en eso soy mucho más flexible, ¿vale? Incluso me adelanto también un poquito más. Cuando Pablo habla de determinadas cosas, yo en mi experiencia
hay un elemento del alelo en este que hablábamos de los unos a los otros. Hay un tema de reciprocidad. Es decir, cuando se habla de que el hombre debe amar a su mujer, y voy a ir, como Cristo amó a su iglesia, y la mujer debe respetar, yo me gustaría pensar que mi mujer me quiere también como Cristo quiere a la iglesia y yo debo respetarla. Y que mis hijos deben obedecerme, pero a la vez yo debo ser suficientemente sabio para entender que a veces me equivoco cuando pido según qué cosas, ¿no? Entonces, hay un elemento aquí que quizá va más allá de lo que es puramente bíblico y me voy a salir, y esto me dijo Xavi que podía decir un poco lo que quería. Lo siento, está grabado, mala suerte, pero lo creo así. Y además es mi experiencia de vida con pues casi más de 30 años con mi mujer, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿por dónde iba? Proverbios, sí, vale. Entonces vamos al Nuevo Testamento y de pronto el Nuevo Testamento, en la familia biológica, que es donde estamos, también Pablo nos hace conscientes de esa obligación de cuidar de la familia carnal. Y aquí en 1 de Timoteo 5:8, os la dejo también, vamos bien, ¿verdad? Sí, está ahí. ¿Alguien lo tiene? 1 Timoteo 5:8, ¿se anima alguien a mirarlo? ¿Sí? El que no provee, ¿no? El que no cuida. El que no cuida de los... Hay alguna versión que dice, el que no cuida de los suyos no es cristiano. Eso me resultaba... Es que hay una obligación como cristiano. No puedes disgregar el hecho de cuidar de los tuyos con el hecho de tu conciencia o de tu creencia, ¿no? Y además después Pablo nos da mandatos concretos sobre cómo debemos tratarnos en ese contexto, ¿no? Entonces está Colosenses 3, Efesios 5... Y aquí vamos a esto que acabo de comentar, que dice... pues cómo debemos amarnos en la familia, ¿no? Entonces habla del esposo, amar a la esposa, imitación de Cristo, como ama a su iglesia, dando su vida por ella, y amándola bien, porque amándola bien se ama a sí mismo, ¿no? ¿Y cómo debe la esposa comportarse? Respetándole. Y los hijos, obedeciendo, ¿vale? Esto es lo que nos dice Pablo. En cualquier caso, nos habla de amor, nos habla de respeto y nos habla de obediencia, que son tres elementos que son muy importantes en la familia carnal. Volveré después. Os iba a decir, no quiero pegaros demasiado rollo, con lo cual, al final, más bien tenía idea de poder compartir experiencias, dudas o cosas, ¿vale? ¿Sí? Sí. A ver. Sobre la familia de la fe. ¿Vale? Estamos familia carnal, familia biológica, familia de la fe. Vale, Antiguo Testamento. Tenemos analogías también de Dios como esposo e Israel como la esposa, a veces infiel, por ejemplo, en Oseas 2:2, se nos habla de este elemento de la esposa, como Israel como esposa. A veces también se nos dice que Israel es el hijo primogénito de Dios, como en Éxodo 4:22. Y se nos dice también en Jeremías, por ejemplo, que yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas serán por mí, a mí por pueblo. O sea, de nuevo volvemos a esta analogía, a esta imagen de la familia como forma de explicar cómo Dios se relaciona con el ser humano. Nuevo Testamento, también por analogía. En la iglesia, ¿cómo nos llamamos entre nosotros? Vale, no habéis dudado en ningún momento. Guay. Mira, Pablo nos dice en Colosenses 3:15 que somos llamados a ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que nos remite al Génesis al que hemos leído antes, y nos dice también que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y los que formamos esta eclesia o esa asamblea de hijos de Dios, que tenemos un mismo Padre a través de Cristo Jesús, pues somos hermanos y hermanas. Por tanto, de nuevo nos encaja en este elemento esencial, básico, de lo que es después el desarrollo social, que es la familia. Romanos 12:10 nos invita como comunidad, como iglesia, a que amándoos o amaos los unos a los otros como hermanos y respetaos siempre, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque sois miembros de un mismo cuerpo. Esto lo dice en Efesios 4:25. Entonces, de pronto, Pablo empieza a dar una serie de mandatos de cómo debemos funcionar como familia de la fe. Y nos dice, pues por ejemplo, nos habla de humildad, amabilidad, paciencia y amor, en Efesios 4:2. Nos dice que cuidemos el lenguaje entre nosotros, que nos ayudemos a crecer, que nos digamos cosas que nos bendigan, en Efesios 4:29.
que seamos buenos, compasivos y ejercitemos el perdón unos con otros, esto en Colosenses 3:13 y siguientes, o que nos confesemos los pecados unos a otros. Y esto está en Santiago 5:16. Entonces, entre estos dos tipos de familia, la familia espiritual, la familia cristiana en este caso, tenemos un componente o dos componentes que son dos características un poco diferentes. Eso es, características propias. Diferentes a que es la familia carnal, normalmente. La primera, en la iglesia, y esto me lo vais a pillar así, no hay abuelos ni nietos, que sí los hay, ya lo sé, pero es la carnal, ya sé por dónde vais. Pero no hay abuelos, ni nietos, ni tíos, ni sobrinos, ni siquiera madres o padres, sino que hay un solo Dios, que es padre o madre. Yo entiendo que no está sujeto a exigencia biológica y por tanto no hay que mantener esa dualidad, es Dios como tal. Y muchos hijos que somos hermanos entre nosotros. Esa es una característica. La segunda es la diversidad. La diversidad porque de pronto se descubre que para ser familia no es necesario haber nacido en una determinada cultura o tener una determinada etnia o ser de una raza, sino que, ya sabéis, como nos dice Gálatas 3:28, no es por sangre, ni cultura, ni idioma, ni género, ni nivel socioeconómico, color de piel, sino que todos estamos unidos a Cristo y somos miembros de la gran familia de Abraham. Y no importa si sois judíos o no, esclavos o libres, hombre o mujer. Esto es muy importante también porque esto rompe con una de las limitaciones que da lo que es la familia biológica. Entonces, de pronto, yo tengo la sensación de que Dios ha estado jugando siempre con estos dos elementos de la familia como un doble componente, pero en el fondo, cuando va más allá de todo esto, rompe y dice, pues, la familia espiritual va mucho más allá de lo que es la familia biológica. Vale, el siguiente, porfa. Bueno, ¿hasta aquí vais bien o no? ¿Os aburrís mucho? Poco palo, ¿no? Bueno, pasa nada. Vale. Es un poco sentar las bases, ya está, no pasa nada. Conflicto de fidelidades. Aquí os quería desafiar un poco, a ver qué os parece esto. Porque de pronto nos encontramos con el elemento de la familia biológica que estamos llamados a cuidar, ¿verdad? Tenemos la familia espiritual, que es de pronto esta familia que refleja de alguna manera y que Dios ha acogido para demostrar su relación con nosotros, y además la comunidad de la fe, que es la familia de la fe. Pero de pronto hay un momento en que Jesús suelta una serie de cosas que nos complican la vida. A ver qué os parece. Bueno, os digo, empiezo por Marcos 3:21. Dice, cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, llegaron para llevárselo porque creían que se había vuelto loco. Su familia biológica aparece en un momento determinado diciendo, el noi està boig, tú. Y entonces se lo intenta llevar. ¿Qué nos dice Jesús sobre esto? Vamos a ver, Mateo, ¿quién se anima? Venga, Mateo 10, 34 a 39. No creáis... Hola. ¿Se puede? Ah, sí, vale. No creáis que he venido a traer paz a la tierra. No viene a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Gracias. Bueno, lo de que la nuera y la suegra se peleen tampoco es muy original. O sea, esto es vamos. Jesús no fue. Mateo 12, 46 al 50. Venga, ¿quién lo tiene por ahí? Gracias. Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Muy bien. Bueno, ¿qué pensáis de esto? Va.
Así rompo un poco, ya he hablado mucho. ¿Qué pensáis de este texto, de estos textos? ¿Qué nos dice aquí Jesús? Ah, sí, hay micro, ¿no? Vale, me viene a la mente una idea que justo aparece en el versículo 37 de Mateo 10, que dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y a lo mejor pienso en este concepto, que la tensión no está tanto en qué sí o qué no, sino qué cuánto sí o qué cuánto no. Es decir, cuánto amas a Dios, o sea, amas a Dios más que a mí o amas a tu padre más que a Dios, ¿no? Creo que quizá la tensión se encuentra en ese punto, entonces ahí se abre una posibilidad como para mí que me da más paz, ¿no? No que Dios quiera que odie a mi padre, ¿no? Sino que Dios quiere que quizá ame más a Dios que a Él y consiga encontrar esta estabilidad. No sé si tiene sentido esta idea, Sí. pero sí. Gracias. ¿Qué más? ¿Quién más se anima? Allí atrás. Yo creo que también el Señor también, al decir que como que quiere que lo amemos a Él más que a tu familia carnal, también amándolo a Él más, puedes amar bien a tu familia. Cuánta sabiduría hay en esta sala, ¿eh? Qué bonito. ¿Quién más? ¿Quién más? Isaac. Bueno, simplemente ahora estaba pensando de que cuál es la familia que va a permanecer, ¿no? Por la eternidad. Entonces, son palabras duras, ¿no? Cuando lo lees por primera vez, pero al final Jesús tiene una perspectiva mayor y no lo dice porque con maldad, ni mucho menos, sino lo dice por un motivo de peso, ¿no? En el fondo, y al final es que la familia espiritual es la que va a permanecer. Muy bien. ¿Alguien se queda con ganas de decir algo? ¿No? Muy bien. Pues yo creo que entre todos habéis dado la respuesta, ¿no? Igual podemos ir viendo más adelante, si vuelve a surgir el tema, en el fondo, Jesús efectivamente está diciendo que su verdadera familia son aquellos que buscan la voluntad de Dios y que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Después hay que ver hasta dónde están los límites, que es lo que planteabas, y me parece muy interesante. No tengo una respuesta clara, ¿eh? O sea, yo esto, de hecho, lo he planteado porque es una pregunta que me había surgido. Estaba con la duda si plantearla o no, digo, igual es demasiado, no sé, pero bueno, me habéis dado luz vosotros. Gracias. Vale, pues sigo entonces, y si surge de nuevo, pues lo miramos. Siguiente, porfa. Vale, la familia. Y aquí voy a estar jugando con los dos conceptos, familia espiritual, familia carnal. Así que os acogéis a lo que a veces me referiría a una cosa y a veces a otra. ¿Vale? Entonces, aquí lo he llamado la familia en la mente y el corazón de Dios porque creo realmente de que es la base de todo. Hemos partido de la pareja, pero la familia es el núcleo sobre que Dios puede construir todo, ¿no? Y entonces la familia es un don, es un regalo. Y esto también cuando venía en la moto pensaba, hombre, pues habrá gente que habrá tenido malas experiencias de la familia biológica y dirá, pues vaya regalo me ha hecho Dios, ¿no? Y la verdad es que pensándolo digo, pues igual esto de que es un don o es un regalo, ¿hasta qué punto, no? Cuando hay, y digo incluso a nivel profesional, pues claro, gente que ha vivido en familias, pues padres maltratadores y tal, y dices, ostras, pues igual no lo han vivido como un don, ¿no? Pero yo creo que Dios, en todo, incluso en este tipo de familia, nos enseña cosas, ¿no? Y yo ahí tengo un familiar que tuvo esta experiencia y que a mí me costaba decirle, ostras, es que Dios nos quiere tanto que nos hace este regalo y no es cristiano, ¿no? Pero sí que hablando con él y viendo cómo él había sido tratado por su padre y viendo cómo él aprendió a cómo tratar a sus hijos, yo un día hablando con él le reconocí que el don de Dios estaba en el ejemplo, pero no solo en el buen ejemplo, sino también en el mal ejemplo que nos enseña. En este caso él le había enseñado cómo no quería tratar a sus hijos. Y descubriendo o recibiendo cómo no debía tratar a sus hijos, o sea, cómo no quería cómo había sido tratado él y cómo no quería que esto se reprodujese, de pronto descubrió otras formas que le llevaron a ser un padre magnífico.
Y yo es lo que le reconocí, digo, tío, ole, ole. Entonces creo que en todo hay don, ¿no? En todo hay regalo. A veces pasa que son regalos que no nos acaban de gustar. Entonces yo partía de la base de que Dios nos llama tenemos un regalo de Dios, es un regalo que es importante, que es ese regalo que sostiene a la sociedad cuando hablamos de la familia carnal. Y aquí entraba el tema de parejas, ¿no? Por eso voy a ir entrando y saliendo porque no sé muy bien. El tema de parejas, ¿no? A veces con el tema cuando uno busca pareja y descubrir quién es la persona que Dios tiene para ti, ¿no? Es decir, qué difícil a veces es, ¿no? Porque los regalos, como todo regalo, hay que discernir si es para nosotros o no. No es fácil a veces discernir si lo que tenemos delante es un regalo que tiene que ver con el proyecto de Dios para mí o no, ¿no? Entonces el discernimiento, pensaba, es un proceso y que toma tiempo a veces, el descubrir quién ha de ser la persona con la que formemos una familia, ¿no? Tiene que ver con disposición a escuchar a Dios, escuchar a los demás, escucharse a uno mismo, humildad, en fin, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Y pensaba también que una vez uno descubre y encuentra esa verdad de quién es la persona con quien nos llama Dios a estar, la idea es ser capaces de obedecerlo, ¿no? Porque a veces, a mí me pasó en mi experiencia, ¿no? O sea, yo claramente Dios me mostró quién era la persona, pero yo ese regalo no me apetecía mucho, ¿no? Y entonces fui yo el que tuve que aprender a obedecer que ese regalo era para mí, aunque yo no lo viese, no lo tuviese claro, tuviese dudas. Entonces dice aquello de decir, bueno, me han regalado aquello que yo necesito, que es un libro o un móvil, pero a mí me apetecía una PlayStation, ¿no? Dice, yo quiero la PlayStation, yo quiero la PlayStation. Dice, no, es que no es lo que tú necesitas. Sí, pero es que yo la quiero, ¿no? Y eso a veces no es fácil. Entonces tenemos que ser capaces de discernir y después de aceptar, asumir y amar aquello que recibimos. Porque si no, tenemos el peligro tanto de rechazar aquello que Dios nos está enviando, como a veces a la inversa, tomar el regalo o tomar como un regalo lo que en realidad no lo es. Que eso también es otra cosa, ¿no? Y en el caso de la familia yo creo que es algo serio. Y a mí, de hecho, cuando empecé en la profesión, yo soy abogado y empecé con 23 o 24 años en un despacho matrimonialista con muchísimos, madre mía, unos follones de matrimonios, unas peleas, terrible. Claro, es algo tan serio como que puede ser la mayor de las bendiciones o puede ser la mayor de los desastres, ¿no? Y eso es lo que a mí me enseñó y eso a mí me generó unas dudas, unas dificultades, pero a la vez me enseñó mucho, ¿no? Bueno, esta es la primera cosa que os quería dejar. Yo creo que en todo caso siempre Dios nos hace este regalo. A veces la familia, y también lo dice, que a veces el Señor no nos provee de aquello que queremos, pero siempre nos provee de aquello que necesitamos. Y eso es muy importante, que a veces somos nosotros los que no somos capaces de discernir qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? Y cuando el Señor también habla de que, bueno, pues igual el que renuncie, el que pierda, yo he renunciado a familia, he renunciado a tal, dice, pues vas a tener duplicado porque vas a tener personas a tu lado, que es la familia de la fe, que te van a acompañar y te has renunciado a una madre, pero vas a tener muchas madres, has renunciado a un hermano, pero vas a tener muchos hermanos, ¿no? Entonces, bueno, un poco, es un tema complejo, pero bueno. La segunda cosa, la familia es un regalo, pero no es un regalo inerte, no es un objeto, es un regalo que está vivo. Está vivo. Y para mí siempre hablo de la plantita. Para mí los regalos que recibimos son plantitas, ¿no? Son arbolitos, si queréis. Un arbolito, como todo ser vivo, tiene un potencial de cambio. De hecho, va a cambiar. Y esto es importante saberlo. No es una lámpara que podamos dejar en un lado, ¿no? Volveré al tema de que está vivo. La tercera cosa es que somos gestores. Esto iba sobre gestión, ¿no? Es que me enteré después, digo, tengo que meterlo, si no me echan. Vale, gestores o administradores. No somos propietarios. ¿Sí? No somos propietarios. Que era una interrogación. Tenía que haberlo preguntado, qué mal. Bueno, ya lo sabíais igualmente. No somos propietarios. Mira, yo os cuento, y os explico un poco. Yo descubrí esto en el campo de Albacete, en mitad de la nada, cuando en pleno invierno apareció una flor que fue una imagen de verdad que fue, no sé,
porque estaba todo el campo yermo y de pronto había una florecita ahí en medio. Y yo en ese tiempo, y os hago la confesión, tenía ciertas dificultades con mi mujer, porque estaba muy guapa, yo estaba muy celoso, en fin, esto es muy así, ¿no? Pero es verdad. Esto lo cortas, ¿vale? Que no lo vea mi mujer. Y en el fondo lo que el Señor me enseñó fue, esa es Marta, esa flor ahí es Marta. ¿Cuál fue mi tentación? Arrancarla, y era muy bonita, digo, la pongo en un libro y me la quedo ahí. Pero en el fondo, lo que yo recibí del Señor ante esa tentación de la hago mía, es que cuando la hago mía, la mato, porque nunca fue mía. Entonces, esa flor que estaba en mitad del campo, que yo podría haberme adueñado de ella o considerarlo mi propiedad, lo que me enseñó esta imagen, lo que entendí que el Señor me decía, en el fondo, su lugar es ese. Es una flor en mitad del campo. Tú no la has criado, tú no la has puesto ahí, tú no le has dado vida. Sí tienes la libertad y puedes hacerlo, que es arrancarla, pero cuando lo hagas la matarás. Y eso es lo que yo entendí que era mi relación con ella y que en el fondo son las relaciones nuestras. Las relaciones entre nosotros, a familia o no familia, pero en este caso, en este contexto de familia, son vivas y significa que pueden morir. Y esto a veces no lo pensamos, pueden morir. La cosa está en que si aceptamos y asumimos que es un regalo que no lo hemos plantado nosotros, que no hemos hecho en el fondo, que no merecemos, quizá nuestra perspectiva cambia y respeto que es un regalo, que no es mío, que nunca lo ha sido y que seguramente nunca lo será. Y que si la otra persona está conmigo es porque quiere estar conmigo, pero jamás podré obligarla a que esté conmigo. Esto es clave. Esto para mí fue, y no hace tantos años, para mí fue una gran lección después de muchos años juntos, ¿no? Por tanto, somos gestores y esto supone que como todas las plantitas, todos los arbolitos, tenemos que aprender qué luz necesita, cuánto hay que regarla, dónde hay que ponerlo, si crece y cuánto crece, si crece y debo trasplantarla o no debo trasplantarla. Es decir, de alguna manera genera una obligación de cuidado. Va a cambiar y es mi responsabilidad gestionar o aprender cómo gestionar o cómo acompañar ese cambio. Esto es fundamental. Es más, yo creo que he dicho bien, acompañar a ese cambio. Porque muchas veces simplemente tenemos que ver cómo se produce, porque no provocamos el cambio. Solo estamos atentos o hacemos las cosas que necesitamos hacer para que eso se produzca. Es una responsabilidad, la familia es una responsabilidad. Es una aventura. Es una aventura, no voy a decir solo lo malo, ¿no? Es una aventura muy bonita. Hay disfrute, hay desconcierto, hay desesperación, hay emoción. Como toda aventura, pues a veces de pronto te aparece no sé qué, no te lo esperas, te caes. Bueno, las aventuras son así, ¿no? Es vida, es vivir. Puedes elegir no vivirla. También es cierto que puedes no hacerlo, ¿no? Pero entonces te pierdes algo importante. Es una aventura además con altas esperanzas de éxito. Y os digo por qué, porque yo creo que, y esto es fundamental, aquel que nos hizo el regalo no se ha desentendido del regalo, ni de nosotros. Por tanto, sigue estando presente y aquí os diría, y entonces de pronto descubrimos que la vida familiar está totalmente, en mi caso, digo, estoy convencido, está totalmente ligada a nuestra vida espiritual y a nuestra vida ética, no solo espiritual, sino a nuestro comportamiento. Cómo nos comportamos, no solo lo que creemos, sino cómo aplicamos lo que creemos, y la coherencia o incoherencia afecta a la familia totalmente. Bueno, es un regalo, también quería dejaros, que decimos siempre cuando llega el niño, no sé si cuando llegan los niños pequeños, dice, es que viene sin manual de instrucciones, ¿no? Es que entonces, no sabe, de pronto se pone a llorar, no sabe si, sobre todo con las familias con bebés, ¿no? No sabes por qué llora, no sabes si es que tiene gases, si es que él tiene hambre, lo que sea, ¿no? Yo os diría, es verdad que no viene con manual de instrucciones, pero estamos rodeados de instrucciones para poder llevar a buen desarrollo y a buen éxito una familia, ¿no? Vuelvo, no solo el buen o mal ejemplo que hemos recibido y qué hacemos con eso,
sino también la vida espiritual de uno, la oración, lo que la Biblia nos enseña, por ejemplo, lo que veíamos de Proverbios, ¿no? Estas cosas, lo que los otros o los demás nos pueden enseñar, lo que podemos aprender, el conocimiento que podemos adquirir, la formación. O sea, hay muchas posibilidades de formarnos para que tenga un buen éxito, ¿no? Para que vaya muy bien. Os diría, es un regalo con sentido y con propósito. Un sentido es el por qué. ¿Por qué sería que Dios nos ha hecho este regalo? ¿Cuál es el sentido de que Dios nos regale la familia? De la fe, si queréis. ¿Por qué? No tan difícil, ¿eh? ¿Qué pensáis? Amor. Bueno, es la más evidente, pero es que lo sabéis tan así que no queréis ni decirlo, por vergüenza torera, ¿no? El amor de Dios por nosotros. Nos ha dado la familia obedece, el sentido que tiene es una de las más preciosas expresiones del amor de Dios por nosotros. Y por eso Él incluso toma este ejemplo, esta analogía para expresar cómo nos ama. Es decir, usa la familia como analogía para esto, ¿no? Y el para qué. No solo el por qué, sino el para qué. Bueno, y aquí habían varias cositas. Bueno, la familia es ese núcleo donde se da una intimidad, una confianza, elementos que vamos a ver ahora, que permite que crezcamos, que nos desarrollemos como miembros de ese grupo. Y en él, pues lo que decíamos en Proverbios, nos vamos a transmitir a otros y entre nosotros el amor de Dios, los valores o principios, y yo diría de Jesús, en este caso como cristianos, ¿no? Una serie de elementos ahí de responsabilidad, humildad, tolerancia, sencillez, pacifismo, generosidad, bueno, hay un montón de ellos. Y yo diría también la alegría de la presencia de Dios en lo cotidiano. Todo esto para disfrute propio. Y aquí vamos al siguiente. Pero ya, ahí está. Esta chapuza es mía. Pasa. Ya os lo adelanto. No ha sido mi hijo pequeño, ¿vale? He sido yo que dibujo así de mal. Pero digo, bueno, total, ¿qué más da? Y esto fue al hilo de Juan 15:4, sabéis la parábola de la vid y los sarmientos. Y esto me hablaba, estuve leyendo y tal, y de pronto llegué al despacho y me vino y digo, voy a dibujarlo. Y como soy tan malo, pues hice esto, ¿vale? Perdóname la chapuza. Dios es el cuidador y propietario, Él es el propietario. De pronto, Jesús es la vid. Tú y yo, nosotros, somos la rama, los sarmientos que estamos unidos a Él, que mientras nos mantengamos unidos, ¿no? El fruto. Y pensaba, ¿el fruto? ¿Qué es el fruto? Es bendición. Es bendición para los demás y para nosotros mismos. Pero es que además esa bendición, mantenernos unidos a Jesús, produce fruto. Ese fruto de bendición es bueno para los demás, transmite a los otros, os diría, felicidad. Y esto además, de pronto, se convierte en adoración que va a Dios. Entonces, la clave en la familia, como en cualquier cosa, está en entender que estamos unidos a Jesús. Jesús está en el centro. Y que de esta manera somos capaces de generar, si dijésemos, la familia es esta bendición, pues para mí es capital. ¿Sí? ¿Compartís esto o no? Digo eso. ¿Sabéis cuántas veces he estado por cansancio, por lo que sea, la nube esa que a veces nos aparece, una nube negra, ¿no? Que todo hace que esté... Entonces eso te lleva con tus hijos o con tu mujer, no sé qué, pues hablas mal y todo esto, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor, fregando los platos, por ejemplo, me ha dicho, David, ¿y tú qué? Y yo, mira Marta, porque tal y cual, no sé qué, tal, y de pronto eso del Señor decirme, ¿y tú qué? ¿Y tú? ¿Y tú no has estado haciendo tal? Y de pronto decía, hostia, pues es verdad. ¿Cuántas veces el Señor, no sé si os ha pasado a vosotros, y yo digo, gracias Señor, porque mientras siga unido a ti, me vas a dar por tu infinita misericordia en mi tozudez y mis nubes ahí y tal, me vas a dar la perspectiva correcta para ser
aun en los peores tiempos, intentar ser de bendición. Por eso, para mí, en el fondo, no sé cómo se llama, este slide, ¿cómo se llama? No estaba antes, pero he querido ponerlo hoy porque digo, es que esto en el fondo es el centro de todo. Porque tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida, especialmente la vida de familia, en la que a veces uno se cohíbe mucho y se controla mucho en contextos determinados, pero en la familia, y ahora voy a ir, es donde normalmente más eres tú mismo o tú misma. Y eso para lo bueno y para lo malo, donde más te desinhibes muchas veces. Y ahí es donde llega la mano del Señor o la voz del Señor, el Espíritu, diciéndote, ¿dónde vas? Esto está mal hecho. Y a veces son los otros los que te dicen, está mal hecho. O está bien hecho. Eso me pasa poco, lo de está bien hecho. Vale. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Qué decir? ¿O que no se entiende nada o que se entiende todo? No sé. ¿Sí? ¿Bien? Vale, guay. Vale, pues entonces esto es para... Vale, siguiente, venga, vámonos. Bueno, cuidado frágil, ¿vale? Eso es fundamental, lo primero. Ahí, estoy en medio. Instrucciones de uso, por dejar algo, pero son cosas que ya sabéis y, bueno. Primera, para un uso correcto y un crecimiento adecuado es fundamental en la familia, y es una especie de manual de instrucciones, comunicación sana. Esto cuando los que habéis estado en el curso de consejería, sabéis que era un elemento. ¿Qué se dice? Que tenemos, ¿no?, dos orejas, ¿no?, y una boca, ¿no? ¿Y esto qué significa? Sí, exacto. Tenemos que hablar la mitad, o tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y eso cuesta, sobre todo cuesta, en la familia cuesta. Escuchar ahí, a veces pones el automático, ¿no?, y bla, 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 y estás ahí con tus cosas. Y no. Hay que hacer el esfuerzo, sobre todo en pareja es muy importante hacer el esfuerzo, porque muchas veces, ya digo, bueno, damos por sentado cosas y una mala comunicación, por eso digo comunicación sana, una mala comunicación estropea muchas cosas. Así que mi invitación es que seamos capaces de centrarnos y escuchar bien y entender bien lo que el otro nos está comunicando. Porque a veces eso, y me pasa mucho, presupongo, en fin, eso le preguntéis a Marta, dirá, es que no me escuchas, ¿no? Y tiene razón muchas veces, pero hay que hacer el esfuerzo. Os diría también, con los hijos, sobre todo cuando son adolescentes, ¿no? Es el elemento de ser capaz, los adolescentes, no sé si hay alguien con adolescentes, pero bueno, por si lo ve alguien por ahí. ¿Sí? No sé, vale. Los hijos adolescentes es curioso porque los tiempos los marcan ellos. Entonces los padres debemos asumir que la comunicación se produce estrictamente cuando a ellos les da la gana, lo cual es un fastidio porque a veces dices, pues ahora soy yo el que estoy viendo el fútbol y no me apetece, pero bueno, hay que... Entonces estar atentos a comunicarnos bien en familia. Segunda cosa, tiempo de calidad. Bueno, esto es básico, buscar espacios, momentos en los que podamos pasarlo bien juntos. Y esto en la comunidad pasa también, es necesario, imprescindible. Hay un libro, se llama Jean Venoy, que se llama Comunidad, lugar de perdón y fiesta. Y resume en dos palabras lo que es una comunidad, que es fiesta y perdón. Y se dan en la misma. Y diría más, si no se produce otra, no se puede producir la otra. O sea, entonces dice, bueno, en el fondo la familia es eso, alegrías. Compartir los momentos de risa, buscar momentos de juego, conversación y compartir. Pero también abriría la puerta que tiempo de calidad es tiempo de sufrir juntos. Yo me acuerdo cuando falleció mi padre, Marta dijo, no, chavales, tal y cual, y los mandó, los críos eran 6, 4. Los mandaron a Albacete allí con las abuelas. Y uno de los reproches que me ha hecho mi hijo, que no estará viendo esto, es, yo me hubiese gustado estar en el funeral de mi abuelo. Y yo reconozco que nos equivocamos, porque ese era un momento importante también, era un tiempo de calidad, de compartir juntos una despedida. Y aunque queramos evitar a veces sufrimientos a los otros, ni lo vamos a evitar y a veces no lo hacemos bien. Entonces yo os diría, tiempo de calidad es reír juntos, pero también es sufrir juntos.
Y esto ya digo que depende de muchas de las edades y tal, y podemos discutirlo, ¿eh? Pero yo he descubierto que también es importante el poder llorar juntos. Sí. Tercera cosa, paciencia. Ya sabéis que la paciencia es la madre de... Pues eso. Me gustaba no sé quién era que decía que la paciencia es la serenidad en la espera. Como serenidad es como ser capaz de estar sereno mientras uno espera las cosas, ¿no? No desesperarse, no. Bueno, todo lo que vale la pena, ya lo sabéis, toma mucho tiempo, mucho esfuerzo en construirse. Por tanto, la paciencia es básico en familia, ¿no? Y a veces cuesta. A veces cuesta. La humildad. La cuarta cosa es la humildad. La humildad como reconocernos falibles, reconocer que somos capaces de lo mejor, pero como ejercicio propio, soy capaz de lo mejor y capaz de lo peor. De que hay un elemento en mí que como humano me lleva a equivocarme y a ser en algunos momentos muy mísero y necesitar de mucha misericordia. Y ante el error o la equivocación, ser capaces de reconocerlo. Y esto con los hijos es fundamental. Los padres que piensan que no se equivocan nunca y que nunca piden perdón, la están cagando. Es fundamental reconocer cuando uno se equivoca, tengas la edad que tengas. Porque además eso es un elemento que, lejos de generar distancia, normalmente lo que sucede es que genera acercamiento. Acerca a las personas. Y un padre que es capaz de humillarse o reconocer que se ha equivocado y pedir perdón a un hijo, yo creo que no solo no pierde autoridad, sino que gana mucho respeto por parte del hijo. Y entonces yo, en esta gestión, es duro reconocer los errores, nos equivocamos todos porque forma parte de la naturaleza humana y de la vida. Pero es mucho más erróneo, el error es mucho más grave cuando no reconocemos y trabajamos el error y arreglamos lo que sea que hemos estropeado. Y vuelvo, estoy hablando en contexto de familia carnal, pero en el contexto de familia eclesial también. Todos nos equivocamos. Y nadie, por más autoridad que sea, deja de equivocarse. Por tanto, es importante el ejercicio. Yo recuerdo una vez con Emilio, el mayor, que hice una cagada enorme, o sea, fue terrible. Y me acuerdo que yendo por la calle estaba yo pidiéndole perdón y me dijo, nada, tranquilo, papá, todo se nos va a la olla. Y pensé, ¿será desgraciado? Pues es verdad. Pero además descubrí otra cosa, y es que él me había perdonado antes de que yo le pidiera perdón. O sea, ahí él fue el que me mostró el amor de Dios al perdonarme, aún no habiéndole pedido perdón yo. Y para mí fue una lección. Y de hecho me emociono todavía porque el error mío era grave y sin embargo él no me lo tuvo en cuenta, ¿no? Pero sí es verdad que seguramente no hubiese sido lo mismo si yo no hubiese hecho ese acercamiento y le hubiese pedido perdón. Y se hubiese quedado como que tú eres mi hijo, tienes que perdonarme. No es verdad. ¿Vale? ¿Qué más? Perspectiva. Esta perspectiva suena... Yo me he ido a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dice aquello de es necesario que él, refiriéndose a Jesús, crezca, pero que yo mengüe. Mirad, mi aportación al mundo, la única aportación que puedo hacer es lo que os deje a vosotros, lo que deje a los demás. No me llevo nada. Es más, he asumido que en 2 generaciones, sí, ni siquiera 3, seguramente nadie se acordará de mí. Pero no lo hago Pero he descubierto que no... Y esto es una cosa que yo en mi oración digo, Señor, gracias porque nadie se acordará de mí, pero tú seguirás siendo. Porque eras, eres y serás. Y lo importante, la esperanza, ¿dónde está? En que tú sigues siendo. Porque tú eres como eres y siendo como eres, hay esperanza. De esta humanidad o de cualquier otra. Y esa es mi razón de adoración. Y pienso, pero es necesario que tú estés y que yo deje de estar, por lo menos en esta. Pero no lo vivo con tristeza, sino como que es un paso necesario. Y es necesario que yo en mi vida cotidiana vaya dejando paso a los que vienen, a vosotros, pero a mis hijos, para que ellos crezcan. Porque mi trabajo es hacer crecer a otros. Ese es nuestro trabajo, ser capaz de transmitir crecimiento, transmitir madurez,
Y eso puede que se agote en sí mismo, pero a la vez es lo que nos hace, es a lo que estamos llamados a ser. No sé si me estoy explicando bien. Pero es así. Somos para dejar pasar y para hacer crecer a otros. Ese es nuestro. Si intentamos salvar nuestra vida, la perdemos. Pero cuando la perdemos, la regalamos, la desgastamos, es cuando genera fruto. Entonces esto, yo veo a Juan el Bautista y digo, en el fondo tuvo la capacidad de entender que él estaba de paso y que su trabajo era hacer crecer a otro, anunciar que llegaba a otro. Y ahí estaba su trabajo. Y no quiso alargarlo más de la cuenta, ni quiso hacer nada raro que sonase... Bueno, era esto. Perspectiva. La sexta es amor, que esta ya la conocéis. Que el amor, pero el amor, yo hay una gran, lo he dicho alguna vez aquí creo, hay una gran maestra, se llama Belén Esteban. Belén Esteban es para mí una gran maestra, no sé si lo he dicho alguna vez aquí. ¿Lo habéis oído? ¿No lo había dicho? ¿En serio? Sí, ¿no? Sí, mira, tú estabas atenta. Pero es una mujer que el día que dijo aquello de yo por mi hija mato, me enseñó tanto, porque dije, qué fácil es decir yo por mi hija mato y qué difícil es decir yo por mi hija muero. Yo por mi hija muero, entrego mi vida, me sacrifico, dejo de hacer aquello que estoy haciendo que le puede hacer daño. Es decir, eso es lo difícil. Entonces, este tipo de amor, que es el amor ágape, del que ya sabéis, que de hecho es el amor de Jesús por nosotros, en el que Él no se considera a sí mismo, sino que toda su vida, incluso ni se salva a sí mismo, sino que todo es hacia la bendición hacia otros, pues este es el amor a que estamos llamados en familia, de familia espiritual, familia carnal. En la familia carnal también es verdad que está el amor filios, que es importante, muy importante, la amistad, y en la pareja el amor eros también es fundamental. Por tanto, pero los tres amores deben de estar presentes, yo diría, en su justa medida y tienen que encajar en su propio lugar. Cuando se sale del lugar es un desastre. Generosidad, ya acabo, me queda poquito. Aquí también Jesús nos dice lo de si te piden que lleves la camilla una milla, ¿no? ¿Qué es? Llévala 2 veces, ¿no? Si tú llegas a casa ese día y estás, o sea, 2 millas, perdón. Si llegas a casa reventado o reventada porque has estado todo el día trabajando, ¿no? Como tú, que llevas todo el día fuera, y de pronto llegas a casa y dices, ostras, ¿cuál es la tentación mayor de todo eso? Es decir, en el caso de familias, pues dejo a mi mujer y yo me voy al sofá, ¿no? Pues yo os diría, si llegas a casa y ves que tu mujer también está cansada, o tu marido está cansado, ¿qué no es más bonito que decir, yo estoy hecho polvo, pero por amor a ti camino esa milla extra que no me apetece, ¿no? Y entonces me pongo a recoger la cocina mientras tú tal. Yo en mi relación con Marta reconozco que en eso hacemos muy buen equipo, porque vemos las necesidades, no nos paramos a que nos digamos las cosas. Llegamos a casa y yo estoy haciendo una cosa, ella llega y se pone a hacer la otra y tal, ¿no? Eso requiere práctica, requiere comunicación, pero requiere también, yo creo que mucha generosidad. Y es fundamental ser generosos los unos con los otros. Además eso retribuye, o sea, eso genera un efecto de unión. Me viene la palabra unión. Parte de la intimidad también es la generosidad unos con otros. 8. Autenticidad, libertad, tolerancia. Ahí he metido un montón de cosas. Lo he dicho un poco, y respeto diría también, lo he metido antes. La familia es el gran espacio en el que ser nosotros mismos, ser auténticos. Es allí donde decimos las barbaridades que se nos ocurren, a veces nos comportamos como no deberíamos, pero ello obedece a una libertad que es necesaria tener, porque cuando te crías en un contexto en que no hay esa libertad y te encorsetan continuamente, el efecto es el del arbolito que no se le deja crecer tampoco, aunque tenga el riesgo de torcerse un poco o de equivocarse, ¿no? Yo diría que eso, vale, la libertad es imprescindible para el desarrollo, también es foco de conflicto, es la realidad, genera conflicto. Yo diría que el conflicto es el abono para el arbolito. No vamos a poder evitarlos,
no los vamos a hacer desaparecer. Vencer en lugar de convencer no suele ser una buena idea. Entonces aquí yo pensaba intentar con la comunicación y cediendo, en fin, las negociaciones que para eso están, intentar alcanzar pues paz, ¿no? Alcanzar punto de equilibrio. Yo diría, en los momentos en los que no llegamos a eso es difícil, pues la tolerancia, que la tolerancia tiene que ver con aceptar la diferencia y respetar al otro y vivir con eso, aunque no estoy hablando de hacer cosas mal o de tal, ¿no? Sino de simplemente a veces es cuestión de caracteres, ¿no? Y en la familia no eliges a la familia, es la que te toca. Por lo menos los hijos o los padres o lo que sea, ¿no? Así que la autenticidad, la libertad, cosas positivas, a veces generan conflicto en muchos momentos y en otros momentos pues tenemos que resolverlos y en otros casos pues tolerarnos un poco, ¿no? Vale, voy ágil, y respetarnos, importante. Corrección, ya que se acabó. Primera de Samuel 3.13. Primera de Samuel 3.13. Y esto lo leí el otro día y lo añadí porque hace 2 días. Es el texto en el que Samuel es llamado por Dios. Lo tenéis en la mente, ¿verdad? Este tema. ¿Os acordáis? ¿Alguien no lo tiene? Digo, se puede leer, no es muy largo, pero ¿queréis leerlo o no? Lo tenéis ya, ¿eh? Sí, que sí. Ah, que lo leo. No, pensaba que sí, ya. Vale. Pues lo leemos. Primera de Samuel 3. Yo no tengo aquí la Biblia, o sea que os toca a vosotros. 3.13. A ver, pero no tengo cuáles son los versículos todos. Sí, ¿sabéis? La historia previa, vale, es que no son esos versículos. Vale. Samuel, ¿os acordáis que Samuel estaba con Elí y entonces recibe por la noche, Samuel, entonces se levanta, va para allá, ¿qué quieres, Elí? Y dice, no, que yo no te he llamado. Vuelve otra vez, otra vez, oye, ¿me has llamado? No, tal. Entonces, ahí Elí es sabio y dice, la próxima vez que te pase eso, ves, y di, Señor, heme aquí, te escucho, o algo parecido, según la versión. Y entonces lo hace. ¿Y qué hace Dios? Revela a este jovencito algo sobre Elí, que es lo que viene a decir aquí. ¿Lo tenéis ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? El 13, ¿no? Sí. Bueno, Si quieres leer un poquito antes, si ves que es mejor, porque es que igual no y Jehová le dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Vale, hasta ahí está bien. A ver, Elí era un gran hombre de Dios y de hecho tenía la sabiduría para entender cuando escucha a Samuel, pues tal. Y hay un momento incluso que le dice, claro, Samuel dice, Dios me ha dicho esto, pobre chaval, y dice, pero claro, lo que me ha dicho es muy fuerte para Elí, o sea, es decir, que se va a extinguir su familia. Y dice, ¿cómo le digo yo esto a este hombre que me ha tenido aquí criándome, ¿no? Y es curioso cómo Elí le dice, no, dímelo. Se lo dice y cuando acaba incluso dice, bueno, es la voluntad de Dios, Él es el Señor, Él es el propietario. O sea, es decir, que el carácter de Elí era un carácter de hombre de Dios. Sin embargo, en ese versículo se le reprocha algo muy concreto, que es que va a condenar a su familia porque él sabía de los pecados de sus hijos, que sus hijos estaban robando, aprovechándose de las mujeres que iban... O sea, y no los corrigió. La palabra que se usa en la versión que yo he utilizado es no los corrigió. Hay pecado en la no corrección. Es curioso. Entonces a veces pensamos que corregirnos, y esto lo habla Pablo, corregíos unos a otros, soportaos unos a otros, ¿no? Perdonaos unos a otros. Pero corregíos es reconocer, ver que se está haciendo algo mal y que hay que ponerlo, hay que sacarlo a la luz y hay que hacer algo con eso, no se puede quedar escondido, ¿no? Y ahí es donde Dios en este texto dice claramente que para él, siendo todo lo bueno que era, y además dice, bueno, a tu familia, ¿no? Pero todo lo bueno que podía haber sido Elí, cometió un gran pecado y es no corregir a sus hijos, ¿no?
yo creo que hay un elemento, otra cosa es cómo se corrige. Cómo corregimos es otra cosa. Otra cosa es que le lances, ¿no? Empieces a lanzar cuchillos, no, te estoy corrigiendo y estás matándolo. Pero la corrección con amor y con el objetivo claro es necesario. Por tanto, parte de la responsabilidad, en este caso, para que la planta que tenemos, que recibimos, no se tuerza, es afianzarla. Y esto no es violencia, es firmeza. La violencia y la firmeza son cosas diferentes, ¿vale? Estoy acabando ya, que ya no durméis, que es muy tarde. Vale, os diría más, y esto es importante. Normalmente la corrección es de los padres hacia los hijos, pero no siempre es así. Y yo, una de las grandes correcciones que he recibido en mi vida, las he recibido de mi hijo. Y he aprendido mucho. Por tanto, no nos dejemos, no rechacemos la importancia y el fruto que da la corrección. Incluso a nivel de comunidad. Insisto, corregir no significa matar al otro, ni apuñalarle, ni mandarle a tomar por saco, ¿vale? Es acompañarle para que si se está torciendo, podamos ayudar a que continúe. Porque al final, como dice Mateo 18, ¿cuál es la finalidad? Ganar a tu hermano, ¿no? En el perdón es ganar a tu hermano. O sea, ¿por qué hacer las cosas? Pues para bien, para que el hermano que has perdido lo recuperes. Y eso me lleva a lo último, que es el fairy de las relaciones, que es el perdón. Es con lo que lavamos las relaciones, se ensucian, necesitamos ese fairy y un buen trapo, y ya, dale que te pego. Mateo 18 nos habla de cómo restaurar las relaciones, cómo limpiarlas, pues perdonando, Mateo 18, pidiendo perdón, reclamando perdón, que es importante también, que eso no lo hacemos, y olvidando incluso, diría. Que importante es en la pareja, sobre todo, tener mala memoria es maravilloso, por lo menos para las ofensas. Acabo. Hay otros elementos como la confianza, que yo diría que la confianza es el elemento clave, que es el más difícil de construir y el más fácil de echar a perder y el más difícil de restaurar. La lealtad o la fidelidad, fundamental en la pareja. Pero bueno, ya no he querido meter más cosas porque me enrollaba mucho. Al final, 2 frases o 3 cositas, 3 frases así. Lunes con mi viejo pastor es un libro de José Luis Navajo, muy, muy chulo, Lunes con mi viejo pastor. Y hay un momento al final que dice, la mejor carta de presentación de un pastor es su familia. Y yo diría, la mejor carta de presentación de cualquier persona es su familia. Y después, 2 frasecitas más, ya podría acabar con esta, igual quedó mal poniendo alguna más, pero tengo 2 frases más que tenía por ahí en medio. Una que dijo cuando falleció un hijo mayor de Toby Mac, ¿sabéis quién es Toby Mac? Es un artista y tal. Cuando falleció su hijo mayor, la mujer dijo sobre él, dice, la verdad sobre el carácter de un hombre se encuentra en los ojos de su mujer. Hablando de ella. Si tú quieres saber quién es mi marido, mírame a mí. Y la última es, lo que somos en realidad puede ser solo un susurro en nuestro vecindario o en nuestra comunidad, pero es un grito dentro de nuestra familia. Lo que somos grita dentro de nuestra familia. No podemos engañar. Exacto. Bueno, ya está, ya acabó. ¿Qué cosas, no sé, preguntas, dudas? Era hasta las 8:30 máximo, ¿no? Pero bueno, acabamos cuando queráis. Bueno, esto es lo que quería dejaros. ¿Qué os sugiere? ¿Tenéis dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? Ya me siento yo. ¡Hala! Se me ve igual, ¿no? Sí. Pues ya está. Yo lo que quería comentar, antes que decías eso de la humildad de los padres, bueno, padre o madre, da igual, ¿no? Que hay veces también que como que tampoco piensan que no pueden aprender o que el hijo no le puede enseñar nada porque ya como lo hacen ellos ya lo hacen bien o lo que sea. Y al final cualquier persona, por mucho más joven que tú que sea, te puede enseñar algo o podemos aprender de los pequeños, o sea... Sí, sí. Dice que nos morimos cuando dejamos de aprender. O sea, realmente nos hacemos mayores o viejos cuando dejamos de aprender. Yo lo creo así. Entonces, siempre podemos aprender de otros. Da igual la edad que tenga. A veces aprendemos de un niño pequeño, de pronto te dice algo que dices, ostras, hay que estar abierto a aprender. Sí, gracias. ¿Qué más? Una duda de antes,
que no sé si es una pregunta, creo que es un tema muy amplio en realidad, pero Pablo a veces cuando se define a sí mismo como padre espiritual, ¿no? Y antes has dicho que somos todos hermanos, ¿no? O por ejemplo el concepto de diferencia entre el padre en casa versus quizá alguien que te está discipulando o que te está acompañando, ¿no? Claro, son muchas cosas juntas, ¿no? Pero ¿qué te viene a la mente o qué dirías sobre la diferencia de un padre espiritual a un padre carnal o si puede haber padres espirituales y dónde está el límite en que es padre espiritual pero también es hermano tuyo en la fe? ¿Cómo encajas esto? ¿Qué te viene a la mente al pensar en este tema tan amplio en realidad? Wow. Vaya pregunta, macho. ¿A alguien se le ocurre una respuesta? ¿Qué pensáis? La idea es entre todos. Tiene sentido. O sea, la pregunta sería... antes tenía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué has dicho que todos somos hermanos si a la vez encontramos que Pablo se define como padre espiritual, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia entonces hay entre, entiéndeme, ¿no? Dios o el padre espiritual o cómo te relacionas con él a diferencia de un hermano espiritual, ¿no? Y luego esto llevarlo también a la casa, ¿no? Entonces, otra pregunta que me viene es ¿cómo... o sea, ¿puede alguien que no es tu padre discipularte? ¿Y dónde está el límite en ese proceso, no? Wow. Bueno, yo primero que creo que lo de padre, hay un momento que dicen, no llaméis a nadie padre, ¿no? Porque solo hay un padre. Yo no creo que sea una regla tal, o sea, uno después se tiene que sentir a gusto, ¿no? Yo me gusta más, a mí me llaman hermano mayor en según qué contexto. Digo, oh, hermano mayor y tal, ¿no? Me gusta más porque en el fondo me dice lo que realmente soy. Que soy más mayor, sí, porque tengo más edad, a veces el Señor pues, me ha dado alguna idea más, un poco más de formación, pero soy un hermano más, ¿vale? La autoridad se reconoce, no se impone. La verdadera autoridad se reconoce. Y esto tiene que ver con que los demás te vean como un hermano espiritual o padre espiritual si quieres, pero tiene que ver más que con que se imponga un título, tiene que ver con un reconocimiento de del resto de hermanos. Es decir, pues queremos este hermano porque le vemos una sabiduría, una luz que nos puede ayudar a caminar mejor. O que tiene que el Señor hay un tema vocacional, el Señor te llama a veces a acompañar a los demás y el pastorado no es solamente un título o un cargo, yo creo que es una vocación, es un llamado del Señor a cuidar de otros. Y muchas veces es, como lo que decía, el llamado a cuidar de estas personas en concreto, no de cualquier persona, sino de esta comunidad. Es como cuando dice, quiero que estés no con las miles, millones de mujeres, no, con esta en concreto, porque es la que yo quiero para ti. Pues esta comunidad es la que yo quiero para ti y te llama a hacer eso. Entonces, eso no tiene que ver con perfección ni con no ser capaz de equivocarse. Es decir, hay que tener cuidado con eso, de que el que es el padre espiritual es el infalible y al que es palabra de Dios cualquier cosa que diga, ¿no? Yo tengo dificultades con eso, porque en el fondo cualquier cosa, y Xavi en eso es muy sabio, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa que viene en el fondo es lo que nosotros podamos comunicar, que el Señor nos ha inspirado, para que el Señor te inspire a ti, para que tú le recojas y el Señor te hable a ti sobre eso que yo he podido decir, pero la palabra te la he dicho yo. Atreverme a decir es que Dios ha hablado, no es verdad. No te resuelvo nada, creo. Está bien, sí, es que es muy amplio, pero... Es que es muy amplio. Lo que me dices me gusta, es interesante, sí. Entonces, eso quiere decir que tú tienes la capacidad de influir y enseñar a tu padre espiritual, como a tu padre. Si tu padre tiene la capacidad y la humildad para reconocer que necesita y puede aprender de ti también. Porque es bidireccional. Yo no creo en la enseñanza. Ahora estamos aquí, pero en el fondo yo también aprendo de vosotros. Debe ser así. Yo en eso sí que es que no he escuchado el resto, tío. Estaba buscando un versículo. Pero sí que no sé si es aquí en este momento donde dices que Pablo dijo que era padre y tal, pero en 1 Corintios era 4:15, pues Pablo decía, ¿no? Bueno, 14 y 15 pone: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces yo creo que decía mal lo de padre porque al final cuando te conviertes a Cristo es como que naces y tal, no sé qué. Yo entiendo que decía mal lo de padre porque como que participó en ese nuevo nacimiento tuyo, ¿no? Entonces como que de alguna manera junto con
con Jesús como que ayuda a engendrarte, ¿no? Entre comillas. Yo creo que se refería un poco más a eso. Sí, ¿te referías? Dice que se refería a eso, él dice. No O sé, Pablo. no sé. Ah, vale. Yo entiendo que Pablo está reivindicando ahí algo que tiene que ver con una reacción o algunas influencias que le están desautorizando. Creo, que va más por ahí. O sea, hay en un contexto en el que no se le está reconociendo una autoridad y él lo que hace es que Pablo, que era además muy chulo y bien, decir, no, cuidado, que esto, yo soy el padre vuestro en este sentido, ¿no? Pero a la vez era un hombre muy humilde, o sea que sí, no sé, sí, seguramente va en esa dirección. No digo que uno no puede decir que uno no sea padre espiritual. Yo no llamaba padre espiritual, pero yo tenía un maestro, una persona que me acompañó desde la adolescencia durante muchos años. Y para mí era mi maestro. Le podría haber dicho padre espiritual, es verdad. ¿Preferís hacer un descanso de 5 o 10 minutos para sentar las cosas o ya seguir hasta el media? Es verdad que había pausa, ¿no? Perdóname. Isaac, no me has dicho corta ni nada. Y es que son y cuarto ya, ¿no? No, es el próximo día me dices corta y corto, ¿eh? Vale, pues seguimos. Porque ha dicho cosas muy profundas, creo yo, y bueno, si quedan por mucho, así que... A ver, yo pensaba que acabamos a y media, pero si queréis alargar un poquito, lo que digáis vosotros. Vale. Vale. O aportaciones, cosas que queréis comentar sobre vuestra experiencia. Seremos futuros padres y madres y formaremos en un futuro una familia, ¿no? Somos hijos y padres, pero aquí, sobre todo en esta área, me incluyo, seremos, y aquí atrás y delante, o sea, seremos futuros padres y madres, pero todo inicia en el noviazgo, ¿no? ¿Qué recomiendas qué acuerdos recomiendas que saquemos en el noviazgo antes de casarnos y formar una familia? ¿Qué se tiene que hablar ahí? Porque ahí se tiene que hacer acuerdos, tú tienes que sacar temas para ver si concuerda con lo mismo que tú crees. ¿Qué temas crees que son interesantes a tratar en el noviazgo para formar una futura familia con tu futura esposa o esposo? Decía que había un pausa café, ¿no? Tío. Mira, vale. ¿Sabes qué pasa? Es que es verdad que el tema es tan amplio porque nosotros, Marta y yo, dimos un curso ABA de parejas, que son 7 sesiones de 2 horas cada uno y no hablan ni, vamos, es decir, que es muy denso. Ya solamente ese tema es muy denso, ¿no? Pero sí hay una cosa importante y es ser claro. Hay dos cosas, y entendedme bien, ¿eh? Hay dos cosas. Una, ser claros en cuanto a los valores y las expectativas de cada uno. Es decir, una pareja que inicia, por más que se quiera, si uno, por ejemplo, quiere tener hijos y el otro no, eso a la larga genera una dificultad, porque entonces uno o se rompe la pareja o uno de los dos tiene que renunciar y es muy duro. Entonces es una de las cosas, hay 4 cosas que hay que hablar antes de empezar, que es el tema de los hijos. Si es posible, yo recomiendo, o sea, para mí la amistad está en estos tiempos infravalorada, pero es la clave. Ser capaz de conocerse, de reírse juntos, de pasar tiempo sin más que pasar tiempo, de hablar de cosas, de que me gusta, que no me gusta, encontrar lugares comunes, cosas que nos gusten a los dos en los que coincidamos, porque si tienes gustos completamente, los polos, no te encuentras. Puede ser que a mí no me guste dibujar, pero si por lo menos con mi mujer nos gusta viajar y visitar y nos gustan las piedras y la historia. Bueno, ya tenemos un punto en común importante. Eso hay que hablarlo, todo hay que hablarlo. Y hay que conocerse. Y a veces por eso yo soy un defensor del noviazgo como amistad con otra finalidad. Pero sí, entonces es importante porque el sexo hoy en día, o sea, está, desde mi punto de vista, distorsiona mucho, porque es un elemento que no te hace ver aquello que es necesario ver antes. Y no porque el sexo sea malo, el sexo es maravilloso y es lo que genera intimidad, lo que permite en la pareja crecer, es súper chulo, pero su lugar es muy concreto. Y es
cuando, yo lo creo así, cuando ya se ha recorrido todo el camino. Porque es que entonces no hablas cosas. Es decir, a veces dices, si el sexo es muy bueno, entonces ¿qué pasa? Pues que no hablas de si quieres o no quieres tener hijos, no hablas de nada que realmente sea importante y que ponga las bases. Entonces yo, ya insisto, y igual puedo sonar, y hay gente que dice, es un retrógrado y tal, es un antiguo y tal. Bueno, es lo que pienso, lo que he descubierto. Es lo que he descubierto, que es necesario ser amigos y es fundamental reírse y divertirse juntos, que el tiempo pase y se te ha hecho, ostras, ¿qué ha pasado? Que se me ha ido la tarde, porque estaba a gusto con la otra persona. Esa es la base. Y a partir de ahí, caminar acompañados, gente que os pueda decir cosas que ve, que a veces hay, en las relaciones hay desequilibrios que tú no ves porque están metidos, pero hay otros que sí que pueden verlo. Estar receptivo a que el otro te diga cosas que igual no quieres oír. Y eso es importante, la gente que te quiere. Bueno, hay muchas cosas, es que hay mucha tela. Pero yo así se me ocurre eso, así a bote pronto. Veía por ahí que había gente que más sabia que yo, no, pero podéis aportar cosas. No, y sobre todo también, algo importante es ver si tu llamado y el llamado de la persona encajan. Bien. Puedes tener el mismo llamado, los dos estáis llamados a ser misioneros, genial. Entonces, porque claro, si uno quiere ser misionero y el otro no, tampoco es como unirse en yugo desigual al final, realmente. Pero también pueden ser llamados que encajen, o sea, uno puede ser llamado a estar en la obra social y el otro no, pero se encajan, o sea, pueden encajarse las piezas. Sí. Y sobre todo eso, pasan mucho tiempo juntos y juntos con más personas también, para ver cómo actúa contigo, pero cómo actúa con los demás. Sí, sí. De esas maneras de conocerse. Yo en nuestro caso, como experiencia, a Marta y a mí nos sorprendió mucho porque nos conocimos en la iglesia, en el grupo de jóvenes. Y nosotros seguimos trabajando, nos veíamos, no teníamos pasta, entonces íbamos a Pokin, se llamaba entonces, una hamburguesería barata y tal. Y pasábamos tiempo juntos, íbamos a la biblioteca, bueno. Y yo veía que en la iglesia de pronto se hacían novios y la gente desaparecía, ¿no? Y eso me llamaba la atención, decir, es como que de pronto te aíslas, ¿no? Y dejas de... Y Marta y yo eso tuvimos claro en seguir trabajando en la iglesia, seguir sirviendo como un proceso natural, parte de eso, ¿no? Y creo que a mí por lo menos me fue muy útil, ¿no? Bueno, pero tampoco hay fórmulas mágicas, no sé. También, Sí. también es importante la conversación, o sea, lo que plantea Lucas, que de tener en proceso o estar sanos, ¿no? Desde el nacimiento hasta ese proceso, cada uno, ¿no? Indistintamente, ¿no? Para que no se traslade esa situación o esa carencia, ¿no? Al matrimonio, ¿no? Entonces ahí se evitan muchos problemas, porque cuando están casados ahí hay una desnudez y es difícil. Igualmente que hace un momento se me venía cómo educar a los hijos, porque hay uno que es flexible y el otro no, ¿no? Y bueno, eso hay que ponerlo también. Hay uno que, por ejemplo, acomoda todo ordenado y el otro no. Eso hay que conversarlo, sí. Porque si no es difícil. Sí, igualmente cuando llegas no llegas con todo resuelto, sino que realmente comienzas el camino. O sea, entonces todos los ajustes del mundo son necesarios. Esto es la realidad. Por eso el tema de la paciencia, la generosidad, o sea, no es para todo el camino. Es que si no echas mano de estas herramientas, es que es muy complicado. Porque es muy bonito, pero claro, exige mucho trabajo. Y creo que también es bueno conocer de dónde vienes, cómo ha sido tu familia, cómo se han tratado tus padres, sí. Qué carencias han tenido ellos, qué cadenas han trasladado ellos a ti, porque eso, si tú no lo sanas, eso también lo vas a trasladar a tu relación y también lo vas a trasladar a tus hijos, ¿no? Y si hay situaciones que falta perdón con tus padres, eso se traslada a tus hijos también. Entonces, es bueno también en esas conversaciones conocer, aparte de conocerlos físicamente, conocer las situaciones que se ha vivido, ¿no?
infancia, adolescencia, juventud, porque eso se ha de tratar y romper muchas cadenas, porque si no, Sí. arrasa. Sí, pero no vamos a desanimar a la gente, ¿eh? No es desanimar, No, porque se no, puede. no digo yo, porque- digo yo. Está pensando. No, pero porque se puede Sí, sí, sanar, sí. pero... A Sí. ver, yo por ejemplo, yo me vine con muchas carencias y yo no había perdonado a mi papá, fue así, ¿no? Entonces eso lo trasladé a mi marido, a la relación con mi marido, lo trasladé a la relación con mi hija. Claro, cuando eres consciente dices, caray, con lo fácil que hubiera sido romperlo antes, ¿no? Claro, que el Señor es bueno y es igual a veces si empieza la casa por el tejado, al final te ayuda, ¿no? Si realmente te pones en tus manos, pero lo mejor es empezar los cimientos Sí. desde abajo. Claro, sí, sí, es Eso es verdad. lo mejor. Vaya pregunta lanzado. Aquel sector se ha quedado frío, tío. Dicho. Justo lo que decías. Justo va a salirte un tema muy interesante que es dónde están quizá los no negociables para entrar o no entrar, ¿no? Porque tú decías, no, se entra que estás en construcción. Y decían, hay que entrar ya preparado, ¿no? Entonces, en el punto de entras en el matrimonio, antes del matrimonio, ¿cuáles son las cosas que tú dirías así a bote pronto de principio? Pues mira, estos puntos quizá es algo que hay que trabajar anteriormente o con esto se puede entrar y trabajar dentro, ¿no? No sé si me explico con esta pregunta. Sí, pero esa es una pregunta, macho, que vamos. Bueno, eso es para un curso entero, porque yo creo que hay que ser muy honesto. Y vuelvo a una cosa, y cuando tú estás enamorado, es muy difícil ver la realidad que los otros ven. Porque muchas veces, no ya cuando estás enamorado, sino ves matrimonios en los que desde lo que ellos te explican es una cosa y tú lo ves desde fuera que les conoce y dices, madre mía, es que estamos hablando de películas diferentes. Eso quiere decir que alguien tiene distorsionada la realidad y eso es lo peor. Entonces yo diría que las cosas se hablan, hay que hablarlas. Y para mí, de verdad, es muy importante dar la libertad a los que te rodean, de tu confianza, gente de tu confianza, que te quiere, sabia, es decir, no cualquiera, pero alguien que te diga, ¿y tú cómo ves? ¿Qué piensas de nuestra relación? No lo hacemos, pero a veces te llevarías una vez a decir, yo le pregunté a mi suegro, se me ocurrió preguntarle, ¿qué piensas de mí? Y de verdad le pregunté porque fíjate que todavía hace ya 30 años y todavía me acuerdo. Me dijo, eres un buen muchacho. Y yo me quedé en plan, ¿ya está? Dije, ¿ya está? O sea, eso es todo. O sea, pero yo con el tiempo entendí que era un hombre de pocas palabras, un tío de aquellos para adentro, pero una persona excelente, un gran hombre. Y yo con el tiempo descubrí que quizá ese era el mayor piropo que él me podía hacer. Era un buen hombre para su mujer, o sea, para su hija. O sea, con esto lo que quiero deciros es que si quieres tener respuestas, has de preguntar y preguntar de verdad. Y creo que cuando uno está con alguien, preguntar de verdad a veces cuesta, pero te salva de problemas de futuro. Porque la gente que te quiere, que te conoce, cuando tú has elegido a una chica que no acaba de, que hay algo ahí que no funciona, si les preguntas te lo van a decir. Y te vas a ver a rayos. Y vas a decir, es que no entienden nada, no saben nada, tú eres un desgraciado. Vale. Pero seguramente con el tiempo dirás, ostras, pues igual mi padre tenía razón, o mi madre tenía razón, o mi hermana tenía razón. Entonces yo diría, preguntad a los que os quieren. Y decíais por ahí, vivir acompañados. No os aisléis, no dejéis todo porque te has enamorado. Sigue haciendo lo que hacías, sigue yendo a estudiar, sigue estando con los amigos, sigue yendo a la iglesia, sigue sirviendo. Porque no es incompatible. Al revés, se nutre en eso. O sea, la relación se va a nutrir en eso. ¿Sí? Parece que me lo creo, ¿eh? No, me lo creo. Ya independientemente de parejas, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, ya cuando estructura familiar, por ejemplo, si tú vienes de es decir, hablamos muchas veces de lo que es el yugo desigual, pero cuando en el ámbito del matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando el yugo desigual, por ejemplo, es cuando tú tienes un yugo desigual con tus padres? ¿Cómo se trata con eso? Yo creo que hay y esto ya es,
bueno, es como todo, ¿no? Y lo que voy a decir aquí es lo que digo, ¿eh? O sea, lo que sirve, sirve y lo que no, no. Yo creo que hay un llamado a respetar, a amar, a acompañar a nuestros mayores. Esto es así, es así, les debemos ese respeto. Pero también me acojo a esta especie de conflicto de fidelidades que os he planteado antes con Jesús, ¿no? Porque Jesús al final lo que dice es que en última instancia a quien debe ser fiel es a mí. Entonces, ¿en qué punto encuentras el equilibrio entre honrar a tus padres y ser fiel a Jesús? Yo creo que ahí y ese punto de encuentro, ese punto de equilibrio es el que tiene que hacer, es un camino que tiene que hacer cada uno. Nadie te va a decir cuál es. Pero yo estoy seguro de que lo hay. Y a veces se mueve, el punto de equilibrio se mueve. A veces se va para un lado, a veces para otro, porque todo cambia, todo evoluciona o involuciona. Pero yo creo que sí, que tienes que encontrar, si es tu caso, tienes que encontrar el equilibrio entre honrar a tus padres y ser fiel a Jesús. Y esto el Señor te va a ayudar a encontrarlo, te va a ir indicando. No me atrevería a decir mucho más, igual no te sirve de nada, pero... Para mí no es fácil... A ver cómo lo explico, ¿eh? Para mí el amor por Dios, es decir, no es discutible. Y yo siempre digo, no me pongas entre la espada y la pared, porque muchas veces me he visto en esa situación porque mi decisión está tomada. Pero verme en ese punto, es decir, yo creo que para alguien que lo esté viendo no es nada agradable, porque piensas que estás traicionando a aquellas personas que estás muy agradecida por haber, es decir, te han traído al mundo, han hecho por ti. Pero claro, digo, es muy difícil hacerles comprender que no hay amor más grande que el que tú tienes por Dios. Y que va a ser la roca, es decir, que yo no contemplo mi vida sin eso. Lo que pasa es que las expectativas de los padres no es un absoluto. Las expectativas de los padres, como todas las expectativas, son siempre relativos. La expectativa de que tú hagas una determinada cosa, seas como yo creo que seas, y si no eres así, eres una traición o eres una decepción, esto no tiene que ver con absolutos, tiene que ver con percepciones subjetivas de quien sea, que en este caso son padres, ¿no? Pero también un elemento del respeto a uno mismo y de los valores de uno mismo, ¿no? Y entonces, claro, a veces si te ponen entre traicionar al otro y traicionarte a ti mismo, yo creo que siempre a quien no debes traicionar nunca es a ti misma. Entonces, tú tendrás tus valores, tus expectativas, tus creencias, tus convicciones, y si por cubrir las expectativas de otra persona las traicionas, te estás haciendo un flaco favor, porque contigo tienes que vivir cada día, cada hora. Con el otro dependerá. Entonces, lo que no puedes hacer es traicionarte a ti misma, yo creo, y por cumplir la expectativa o lo que sea, ¿no? Entonces es buscar equilibrio, pero es no sé. Se me ocurre esto, no sé si te encaja. Pero siendo fiel, ser fiel a ti misma, en la luz que el Señor te está dando, haciendo el esfuerzo a veces titánico, supongo, ¿no? de honrar y de bueno, a tus padres, pero en última instancia, en este conflicto de fidelidades, Jesús lo deja bien claro, ¿no? Que es, en última instancia, pues eres mía, ¿no? También de este tema, porque también mis padres no creen y tal. Y yo tampoco, bueno, yo qué sé, un día yo me convertí y pues lo tuvieron que aceptar y ya está, ¿sabes? Y sin tener ni idea, pues yo soy un pringado. O sea, en plan, yo solo cuento lo que he vivido y tal, ¿no? A mí, siempre desde el principio, cuando ya decidí pues aceptar todo, pues a Dios y todo lo que me ha ido enseñando, me ha ido moldeando y demás, yo al principio simplemente me preocupaba pues habían cosas, obviamente ellos querían que quizá haga algo, vaya por aquí, o estaban acostumbrados simplemente pues a que pueda hacer una cosa que yo no quería porque pues, mi Dios me dice que no, y pues yo decía que no, decía que sí a cualquier cosa que yo veía que Dios tal, y yo al principio me preocupaba porque la aceptasen y ya. No, yo no buscaba en ningún momento que ni me entendiesen ni nada porque sabía que no lo iban a entender y ya está, ¿no?
Y lo único que me preocupaba, de lo que me preocupaba era que lo aceptasen y yo ir orando y ya está. Y entonces con el tiempo y con la oración, yo creo que sí que va llegando el momento donde, ahora por ejemplo, en este último año y ahora, ya no solo me preocupo porque lo acepten y tal, sino ya me preocupo porque lo entiendan. Porque ahora mismo sí que creo que Dios los ha ido trabajando y tal, porque poco a poco te lo van viendo. Y poco a poco, si tienen que ver una decisión o lo que sea, van a ir a ti. Y pasa tal, van a ir a ti. Porque ven algo diferente, porque es imposible que no lo vean, ¿no? Y entonces llega un punto donde ya, yo creo que, simplemente con tu ejemplo, quizá Dios ha hecho algo ahí a través de la oración o lo que sea, que ha trabajado un poco su corazón, su percepción y tal, y ya no solo son capaces de aceptarlo, sino que ya puedes empezar tú a trabajar con ellos para que también lo entiendan, ¿sabes? Yo ahora, por ejemplo, estoy en ese punto. Yo creo que ahora mi madre sí que es capaz de entender cosas y demás, mi padre también, cosa que ya me preguntas hace año y medio, te hubiese dicho que en la vida pasaría. Y entonces yo creo que es un proceso, yo creo que no, con fe todo va tirando y no, quizá no me preocuparía, yo creo que hay etapas. Y al principio quizás, pues ya te digo, al principio yo no me preocupaba porque lo entendiese, sino que lo acepten. Ahora ya he pasado eso y ahora puedo preocuparme en que lo vaya entendiendo. Y espero en un futuro que me preocupe por no solo que lo entiendan, sino que ya lo han entendido que flipas, ya conocen a Dios y simplemente hacerles conocer aún más a Dios, ¿sabes? Supongo, vaya, no sé. Vale, como si sirve un poco de consuelo, yo vengo de familia, o sea, que sí, algunos son creyentes, otros no son creyentes, y por lo general mi crianza, Dios no estaba en el medio. Y hubo un momento que el Señor utilizó un punto en nuestra vida donde nos separamos, mi padre, mi madre y yo, o sea, los tres en diferentes lugares. Y porque yo soy de Venezuela y nos mudamos a Colombia, y ahí fue donde se puso ese punto de ruptura. Y yo me acuerdo que me fui con mucho odio hacia mis padres, porque claro, son tantas cosas en la vida que estaba viviendo, en todo lo que percibía, o sea, era como, creo que hay algo más que esto. Y después entendí que inconscientemente no sabía que los estaba dejando por seguir a Dios, pero no lo sabía en ese momento. Fue hasta cuando Él me encontró, cuando yo estaba solo, y así como lo ha valido todo para dejar a mi familia por Jesús, está valiendo todo volver a mi familia por Jesús. Y eso es un proceso que, mira, sé que es muy difícil, pero no he visto tanto amor y tanta misericordia en mi vida como para no hacerlo también hacia mis padres y reflejar ese ejemplo, el carácter de Jesús. Y hasta el punto de hacer cosas que yo digo, jamás en mi vida me hubiera imaginado que yo iba a hacer esto por mi padre, o yo iba a hacer esto, vamos un poco más allá, por mi abuela, por mi tío, por mis primos. Incluso yo tengo un tema donde en mi iglesia lo comparto, porque de verdad, mira, no hay nada más bonito cuando sí buscamos el amor del Señor para poder dar lo que Él nos da. Mi tía fue la que me trajo a la iglesia, y mis tíos, pero yo por volver a recordar otra vez mi pasado, nos volvimos a separar, y era en la misma iglesia durante 2 años así, sin hablarnos, sin saludarnos. Bueno, no tanto sin saludarnos, pero ahí es donde cuando el Señor empieza a tratar mi carácter, mi comportamiento, mi actitud, por mi orgullo también, porque claro, es muy fácil decir, sigo al Señor y claro, porque hago estas cosas, ya no hago lo que hacía mi familia, no hago esto, pero
que estás poniendo tu atención en lo que tú haces o tú crees, o lo que Jesús quiere seguir formando en ti y ser esa persona en la que ya ha planificado para ti. Pero es lo más difícil que hay, pero también lo ha valido todo. Y no dejes de intentarlo. No es tu carga, de eso se encarga Él. Tú lo que tienes que hacer es seguir reflejando ese ejemplo, porque al final, incluso si yo hubiera tomado otras decisiones donde yo digo, no, es que mi familia no me enseña como el ejemplo de Jesús, o no, es que mi padre es tal, no estuviera hablando aquí, sino que al contrario. Y después el Señor me confronta en un sentir donde, vale, ya tiene, o sea, ahora me pertenece a mí, pero ahora te invito a que te unas mis planes para tu familia, para que sea de bendición, no solamente a las demás personas, sino también a los tuyos. Por eso cuando mencionaba un poco lo de lealtad y fidelidad, si era como, claro, es lealtad a la familia, pero también es ser leal con Dios, con tu familia. A veces lo tomamos como que podemos ser que, no, yo tengo que ser leal a mi familia por los principios, los valores que yo me entregué. No, pero por eso cuando ahí dice que lo amemos sobre todas las cosas, incluso sobre la familia, también nos ayuda a ver como que cuál es el verdadero amor que yo quiero transmitir a las personas, pero en este caso también cuál es el verdadero amor que yo quiero transmitir a mi familia, cuál es el verdadero comportamiento, los verdaderos principios, los verdaderos valores que yo quiero reflejarles a ellos, no para imponerlos, sino no para imponerlos, porque lo que hemos recibido por gracia también hay que darlo con gracia. Y lo he visto en mi vida, pero por la gracia del Señor. Incluso después de todo un proceso, después que yo me convertí, mi padre se convirtió. Y mi padre ahora también está haciendo cosas que yo digo, wow, o sea, que nunca lo hubiera imaginado. Pero todo es por eso, por ese amor que parte del principio que el Señor nos ama, y después cómo tenemos que hacerlo nosotros también como hermanos, ya ni siquiera ni como hija, ni como sobrino, ni como tío, no sé si me explico un poco, sí. Pero bueno, no sé si un poco de todo esto sirve, porque claro, yo entiendo esa posición lo que pasa es fácil decirlo cuando dices, yo dejé a mis padres, bueno, en mi caso tú dejaste a tus padres, pero yo puedo vivir con mis padres. Pero es que me pasa un poco también con mis tíos, porque también si no hubiera sido por ellos, a pesar de todo lo que nos pasó en este proceso, no hubiera tampoco conocido a Jesús. Y Él utiliza a todas las personas, quiera o no queramos. No elegimos a la familia, pero sí decidimos qué queremos, incluso como creyente y como no creyente. Pero ahí estar en su misericordia, en su amor para que podamos seguir reflejando, estemos donde estemos, y en su gracia, no en nuestra propia fuerza, sino en su poder. Entonces, bueno, ¿no? Sí, sí. No, has dicho una cosa, el amor yo, gracias por el amor, es la clave. Hubo un momento en que yo me di cuenta que el amor, yo cuando conocí a Jesús me enamoré de él. Además fue un amor muy, muy así, ¿no? Como muy, sí. Y lo que descubrí, hubo un momento en que descubrí que es como una fuente, es como un río. Es decir, el mismo amor que Jesús me había transmitido, ese mismo que bañaba la relación con Marta, es la misma que estaba bañando la relación con mis hijos. O sea, es como que de pronto Dios nutre de ese amor que fluye para con los que están a nuestro lado, ¿no? Eso me inspiraba a eso. Y es verdad. Y es verdad. El amor es lo que da sentido a todo. Y además es lo que estará cuando ya no estemos. Es lo que va a permanecer, porque Dios es amor. Entonces hay un elemento ahí muy, muy chulo. Gracias, perdona, igual me enrollo yo. Ya está. Perdón. ¿Algo más por ahí?
Tú mandas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ponemos en pie? Ya llevamos mucho rato sentados. Pues oramos juntos. Muchas gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, por tu amor por nosotros, por tu compasión y misericordia, por el regalo de poder compartir juntos sobre la familia, Señor. Tú eres nuestro Padre y eres ejemplo para nosotros. Te bendecimos y te damos gracias por esta noche. Bendice a los que no han podido venir, a nuestras familias, a esta iglesia y reina tú, Señor. Amén.